Con esta oración colecta damos paso a la liturgia de la palabra, recordando que el pueblo que implora y concede y pide por el siervo nuestro amado Papa Francisco, que presidió en la caridad a la Iglesia Santa. Dagli Atti degli Apostoli. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocen lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y nos hizo ver no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. Él, testimonio de los profetas, es unánime, que los creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Y al libro de los Hechos de los Apóstoles respondemos con el Salmo 88. Canterò per sempre l'amore del Signore. Cantaré eternamente el amor del Señor. Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Ho detto, è un amore edificato per sempre, nel cielo rende stabile la Porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente. Mi fidelidad está afianzada en el cielo. la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Dio è tremendo nel consiglio dei santi, grande e terribile tra quanti lo circondano. Chi è come Dios es temible en el consejo de los santos, más grande y terrible que cuantos están a su alrededor. Signore, la tua fedeltà ti circonda.
Mientras el diácono se acerca a pedir la bendición del celebrante, el coro está entonando la aclamación al Evangelio que es tomado de Mateo 25:34 y nos dice: Vengan ustedes, benditos de mi Padre, dice el Señor, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectio Sancti Evangelis. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Cuando el Figlio dell'uomo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, ustedes, benditos de mi Padre, heredan el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? E il re risponderà loro: Y el rey les dirá: Les aseguro que cada vez que lo hiciste con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber,
Fui forastero y no me hospedaste. Estuve desnudo y no me vestiste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Entonces Él replicará: les aseguro que cada vez que no lo hiciste con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hiciste conmigo. Y ellos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora el cardenal Mauro Gambetti se dirige hacia el ambón para poder pronunciar su homilía en este cuarto día del novenario. El pasaje del Evangelio es bien conocido, una escena grandiosa de carácter universalista. Todos los pueblos que viven juntos en el único campo que es el mundo están reunidos ante el Hijo del Hombre, sentado en el trono de su gloria para juzgar. El mensaje es claro en la vida de todos, creyentes y no creyentes, indistintamente. Hay un momento de discriminación. En un cierto punto, algunos empiezan a participar de la misma alegría de Dios. Otros empiezan a sufrir el tremendo sufrimiento de la verdadera soledad, porque son excluidos del reino y permanecen desesperadamente solos en su alma. En la traducción italiana se habla de ovejas y cabras para distinguir los dos grupos. Sin embargo, en griego, junto al femenino próbata, rebaño, oveja, utiliza erifía, que indica principalmente a los machos cabríos, los machos de la especie. Las ovejas que no se rebelan son fieles, mansas, y cuidan de los corderos y de los más débiles del rebaño. Entran en el reino preparado para ellos desde la creación del mundo. En cambio, las cabras, que quieren independencia, desafían al pastor y a los demás animales con sus cuernos, saltan sobre las otras cabras en señal de dominio. Ante el peligro piensan en ellas mismas y no en el resto del rebaño. Están destinadas al fuego eterno. Es natural preguntarnos a nivel personal e institucional, incluso eclesial en general, ¿cuál de los dos estilos encarnamos? Evidentemente, entonces, la pertenencia o no al reino de Dios no depende del conocimiento explícito de Cristo. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel? Aún más, en el texto griego, el verbo ver es expresado por Mateo con orao, que significa ver en profundidad, percibir, comprender. Parafraseando, Señor, ¿cuándo te entendimos? ¿Cuándo te hemos identificado? ¿Cuándo te hemos calificado? La respuesta de Jesús sugiere que no es la profesión de fe, el conocimiento teológico o la práctica sacramental lo que garantiza la participación en la alegría de Dios, sino la implicación cualitativa y cuantitativa en la experiencia humana de los más pequeños de nuestros hermanos. Y la figura de lo humano es la realeza de Jesús de Nazaret, que en su vida terrena compartió todo la debilidad de nuestra naturaleza, hasta ser rechazada, perseguido y crucificado. En última instancia, la parábola del juicio universal revela el secreto sobre el que se sostiene el mundo. El Verbo se hizo carne,
Es decir, Dios, cito a Elías Chiterio, Dios quiso ser solidario con la humanidad hasta el punto de quien toca al hombre, toca a Dios. Quien honra al hombre, honra a Dios. Quien desprecia al hombre, desprecia a Dios. La parábola, de hecho, revela la suprema dignidad de los actos humanos, definida en relación con la compasión, la solidaridad, la ternura y la cercanía en la humanidad. Encuentro en los versos con los de Edith Bruck, que quiso despedirse del Papa Francisco, en la expresión poética de tal humanidad. Dice Edith Bruck: hemos perdido a un hombre que vive en mí, un hombre que amó, se conmovía, lloraba, invocaba la paz, reía, besaba, abrazaba, se emocionaba y emocionaba, contagiaba calor. El amor de la gente de todos los colores y de todas partes se rejuvenecía. Su ironía y su ingenio lo hacían sabio. Su humanidad era contagiosa, tocaba incluso las piedras. De sus enfermedades fue su fe sana, arraigada en el cielo. La cristiana humanidad hace de la Iglesia un hogar para todos. Qué actuales son las palabras de Francisco, pronunciadas en el coloquio con los jesuitas en Lisboa en 2023. Todos, todos, todos están llamados a vivir en la Iglesia. No lo olviden nunca. Como lo relatan los Hechos de los Apóstoles, Pedro había afirmado claramente: porque ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y practica la justicia. El pasaje de la primera lectura es la conclusión del encuentro de Pedro con algunos paganos, Cornelio y su familia. Un episodio que en una época globalizada, secularizada y sedienta de verdad y de amor, como la nuestra, a través de la actitud de Pedro, indica el camino de la evangelización, la apertura a la humanidad sin reservas, el libre interés por los demás, no por proselitismo, el compartir experiencias y profundizar en los propios conocimientos para ayudar a todos los hombres y a cada mujer a dar crédito a la vida, a la gracia creatural. Y cuando vean que agrada a Dios, como diría San Francisco de Asís, el anuncio del Evangelio, o más bien la revelación de la humanidad divina de Jesús en la historia, para llamar a la fe a la gente en Cristo, loco de amor por el hombre, como enseña Santa Catalina de Siena, cuya fiesta se celebra hoy en Italia. Entonces podrá desarrollarse ante todo el pleno valor de la profesión de fe, de la sana teología y de los sacramentos, que enriquecen en toda gracia la vida del Espíritu y de la carne. Que María, la humilde esclava del Señor, que dio al mundo el Salvador, nos muestre el camino del auténtico discipulado y del anuncio.